Otro que abandona el barco, otro que deja el proyecto, Granit Xhaka se vuelve a la Premier League y va a fichar por un equipo muy molón, recién ascendido, como es el Sunderland. 20 millones deja en las arcas del Bayer Leverkusen y hoy hablamos de una de las pérdidas más duras que han sufrido esta temporada. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las naranjas son vida. Es un tema que ha coleado mucho, desde incluso el final del año de la temporada 24-25 ya se hablaba de una posible marcha de Granit Xhaka. Yo pensaba que no iba a ser posible porque le quedaban todavía varios años de contrato y el Leverkusen pedía bastante dinero para un jugador de su edad, entendámoslo, pero al final se va al Sunderland por unos 20 millones de euros. Todavía no sabemos en el momento en el que estoy grabando esto el paquete total, pero bueno, entiendo que habrá un fijo y un añadido. La primera oferta del Sunderland había sido de 10 millones, rechazada por el Leverkusen, había habido muy buen rollo, pero básicamente se había llegado a un acuerdo porque esta era la última semana que se daba de margen el Bayer Leverkusen para vender a Granit Xhaka. Una vez entrados en agosto, prácticamente daba igual las ofertas que llegaran por él. El Leverkusen tendrá que fichar, posiblemente fiche a alguien con experiencia, lo hablaremos a lo largo del vídeo. También hablaremos de posibles jugadores dentro del Leverkusen que puedan asumir su rol importante porque es un futbolista muy clave. Te diría que es la segunda baja más importante del Bayer Leverkusen esta temporada, por detrás de Florian Wirtz y la tercera contando la marcha de Xabi Alonso. Pero me parece más dura que la de Jonathan Tah, que creo que han ganado con el cambio con Jarell Quansah, y más dura que la de Jeremy Frimpong, que con la llegada de Erik ten Hag ya iban a cambiar de sistema y Frimpong iba a dejar de ser tan útil para esa banda. Lo digo porque es un jugador con mucha experiencia, ganador, que aporta un carácter y una actitud prácticamente de capitán sin ser capitán. Se esperaba que pudiera ser capitán esta temporada, con lo cual ella habría tenido también un plus con el brazalete en el brazo. Un jugador que además ha dejado goles antológicos, como ese gol en la final de la Pokal contra el Kaiserslautern desde fuera del área, la mítica celebración haciéndose el lesionado que preocupó a todo el staff técnico del Bayer Leverkusen, un futbolista que ha dejado 2 años de rendimiento espectacular, de rejuvenecimiento incluso, de recuperarse como futbolista para la causa, porque parecía que ya entraba en la recta final de su carrera, y que vuelve al fútbol en el que yo creo que siempre se ha sentido cómodo, como fue la Premier League, y en un fútbol en el que va a ser el mandamás del Sunderland en el centro del campo, con unas pretensiones distintas a las que tenía en el Arsenal, evidentemente. El día 17, según Bild, el Sunderland había presentado una oferta por Xhaka, pero como decíamos, se dijo que estaba muy por debajo de las expectativas del Leverkusen. Un fichajazo tremendo del Sunderland que está haciendo muy bien las cosas. Tanto Enzo Lefé como, por ejemplo, Reinildo Mandava son muy buenos fichajes. Y ahora llega Granit Xhaka, que comandará un centro del campo huérfano desde la marcha de Joe Bellingham al Borussia Dortmund y que tengo muchas ganas de ver en los derbis de Newcastle contra Joelinton y Bruno Guimaraes, porque un Granit Xhaka, Bruno Guimaraes y Joelinton puede ser algo espectacular de ver. No me sorprendería nada que consiguiera hacerse con la titularidad en pocos partidos en el Sunderland. Es otro más del proyecto que se va, lo comentábamos, Xavi, Florian Wirtz, Frimpong, Tah y el propio Xhaka son 4 titulares. Parece que se podría ir también Lukas Hradecky, aunque esta es menos dura porque ya habían fichado a Mark Flecken para ser titular, con lo cual Hradecky pues, pasaría de ser una figura importante a nivel de experiencia en el vestuario y en algún partido concreto a irse al Mónaco a cobrar buen dinero y ser el principal portero del equipo. Es una baja más dura la de Hradecky, al igual que la de Xhaka, en un tema de carácter y de experiencia, porque el Leverkusen tiene muy buen equipo, yo creo, han hecho bastantes buenos fichajes, seguirán haciendo más, les faltan yo creo que 3 piezas, un centrocampista con la baja de Xhaka, un lateral derecho, porque no puede ser Artur tu lateral derecho, y un futbolista para el ataque, sobre todo para la banda derecha. Veremos si se va Adli, que suena para la Premier y demás, pero bueno, en base de lo que salga, ficharán también jugadores. Con esto también hay que decir que es una baja muy dura porque tienen buenos futbolistas, pero pierden muchísima experiencia y así no vas a poder pelear por títulos, por mucho que tengas la ambición y jugadores con talento como para hacerlo. De hecho, no dieron un paso de calidad hasta que no llegaron los Hoffman, los Xhaka, se asentó a Andrich, que eran jugadores con más experiencia que los jóvenes que había en el equipo. Por hablar un poco de cómo ha evolucionado toda la situación de Xhaka, yo pensaba que se iba a quedar, aunque sonaba a finales de verano que podía irse. De hecho, el Köln-Stadt Anzeiger dijo que internamente Xhaka ya había señalado al final del curso que le gustaría irse si recibía una oferta atractiva. No tenía nada que ver esto con el hecho de que llegara
Erik ten Hag. De hecho, yo creo que llegara quien llegara se iría si le llegaba una oferta interesante. Solo habría seguido si se hubiera quedado Xabi Alonso. Recibió mucho interés del Galatasaray. En mayo tuvo un momento muy raro en Basel, en la despedida de su hermano, de Taulant Xhaka, se despedía. Él cogió el micrófono y dijo: puedo prometeros una cosa, un Xhaka se va, pero otro volverá pronto. Pocos días después, en una concentración con Suiza, dijo que descartaba volver este año, pero que era simplemente porque le apetecería acabar su carrera como futbolista en el Basel. Pero la verdad es que fue un momento muy raro decir eso teniendo un contrato en vigor con el Bayer Leverkusen. Poco de eso empezó a decirse que Xhaka podía ser el nuevo capitán del Bayer Leverkusen y que Erik ten Hag lo iba a decir durante la pretemporada. Xhaka quería que se lo aseguraran antes y no quería esperar a comprobarlo, y de hecho esto empezó a generar cierta fricción y cierta molestia por parte de Xhaka, que en una concentración con Suiza dijo que no ha jugado en todas partes, así que por supuesto piensas en jugar en otros lados y en tener nuevas experiencias. Bueno, vuelve a la Premier League, con lo cual no se va a otro lado, pero sus pensamientos, como dijo, estaban lejos de eso porque estaba centrado con Suiza, pero evidentemente ya estaba pensando en una posible marcha. En Bild, o sea, en julio, a principios de julio, a principios de mes, Bild dijo que ten Hag había molestado a Granit Xhaka al tardar en hablarle después de su llegada a Leverkusen y en no asegurarle que iba a ser el capitán del equipo para esta temporada antes de comprobar en la pretemporada pues si había alguien que se adecuara más a él o quién iban a ser todos sus capitanes. Básicamente, Granit Xhaka, con la suplencia de Lukas Hradecky, quería que fuera elegido como capitán, y eso puede ser que, según Bild, le molestara por la gestión con Erik ten Hag. Ahí se empieza a filtrar que quedarse a un jugador como Xhaka, que no vaya a estar al 100% comprometido y que quería ir contra su voluntad, podía ser un problema, y empezó a abrirse la puerta a: oye, ya no es un jugador intransferible, si llega una oferta que nos convenza, le dejaremos salir. Y ahí fue el momento en el que empezaron a aparecer un montón de posibilidades. Por un lado estaba el Neom SC, el equipo que jugará en The Line, si es que The Line en Arabia Saudita se acaba construyendo pronto, porque en algún momento tendrán que mudarse. Neom SC, que acaba de subir de Arabia Saudí y que ha fichado a Lacazette y a Benrahma, también a Galtier, si no me equivoco, como entrenador. Le ofrecieron 10 millones netos por temporada durante 3 años, pero únicamente una oferta al Leverkusen de 8 millones. El Leverkusen la rechazó porque pedía entre 15 y 20, y esto lo sabemos porque le quisieron Fenerbahce o sobre todo Milan, que parecía la opción más probable de Europa, porque llegaron a un acuerdo con Xhaka, pero no lograron llegar a un acuerdo con el Leverkusen porque el paquete económico para el Milan era enorme. Eran de unos 40 millones, 40-45 millones en 3 años, porque eran los 15 millones más su salario durante 3 temporadas, se le iba de la mano al Milan por un solo futbolista. Luego llegó la opción del Sunderland, que le ofrece mucho más dinero de lo que está cobrando en el Bayer Leverkusen. Una de las opciones o uno de los argumentos por los que se quería ir, porque sentía que, uno, su etapa en el Leverkusen ya estaba acabada, y dos, la persona que le trajo ya no estaba ahí, que era Xabi Alonso, y tres, creía que podía cobrar mucho dinero en otro lado. De ahí el tema de que el Milan no pudiera ofrecerle tanto al Leverkusen porque se lo iba a dejar en su sueldo. De ahí que pudiera hacer lo mismo el Neom SC. De ahí el interés del Fenerbahce porque el fútbol turco paga mucho dinero. Y de ahí ahora la vuelta al Sunderland y a la Premier League porque hay mucho dinero en juego y porque le van a pagar bastante más de lo que cobra en el Bayer Leverkusen. El mismo día que la gente dijo que había un acuerdo jugador-club, ten Hag habló en rueda de prensa y dijo que la gente puede decir lo que quiera, pero este club ya ha vendido a 3 jugadores importantes, Frimpong, Ta y Wirtz. No van a dejar ir a más jugadores, no es posible, esto descuidaría la estructura y la cultura de la plantilla. Han llegado a un acuerdo, yo creo que porque también Xhaka internamente, por mucho que ha dicho que se quedaría si el Bayer Leverkusen así lo quería, ha presionado y ha movido muchos hilos por dentro para: oye, no estaría descontento, pero igual va siendo hora de que me vendáis. Han llegado a un acuerdo con el Sunderland y, por tanto, el Sunderland ficha a Granit Xhaka dejándose 20 millones de euros en su fichaje. Es curioso todo esto porque unos días antes de que llegara a un acuerdo con el Sunderland, Sasa Tavoileri dijo que su familia no estaba encantada o no le gustaba la idea de dejar Alemania y que él estaba pensando en quedarse a pesar del interés de otros clubes precisamente por este motivo, porque, como comentamos muchas veces,
Su mujer se crió en Alemania, se conocieron cuando él estaba en el Borussia Mönchengladbach y cuando deja el Arsenal vuelve al Leverkusen por el proyecto y por Xabi Alonso, pero también porque su mujer quería volver a Alemania y querían volver a criar a sus hijos en Alemania. Además es una zona muy buena para vivir, no Leverkusen, sino los futbolistas viven en Düsseldorf y parece que su familia ahora no está muy contenta con irse, pero el salario que le han ofrecido es muy alto porque, según Capology, en Leverkusen está en unos 4 millones y el Sunderland podría haber estado cerca de doblarle el sueldo y de elevarle mucho el suelo de su dinero y, por tanto, pues entiendo que de esta forma también la familia habría estado de acuerdo, su mujer habría estado de acuerdo en irse si es que al menos pues van a cobrar mucho más dinero. Una cosa que me parece curiosa es el momento. El irse. No por Erik ten Hag, que no creo que tenga nada de culpa en esto, lo llevamos hablando desde incluso antes de que se cerrara el fichaje y no creo que ni Fábregas, ni ten Hag, ni Oliver Glasner, ni Xavi, ni Arbeloa hubieran conseguido convencerle de que se quedara, sobre todo si le ofrecían mucho más dinero en otro lado, porque se fue Xabi Alonso. Pero una cosa me parece curiosa es, tú estás en el Arsenal, cumples un ciclo con tus máses y tus menos, siendo capitán, dejando de serlo, volviendo a ganarte la afición. Acabas tu ciclo en la Premier League, te vas al Leverkusen porque crees en el proyecto, no solo de Xavi, sino de Simon Rolfes y de Carro. Ganas la Bundesliga invicto en tu primer año, con la Pokal. El segundo año, Supercopa de Alemania, segundo en Liga y eliminado en octavos de final por parte del Bayern München, que al final pudo haber llegado a semis el equipo de Vincent Kompany. Y decides irte a un recién ascendido de la Premier League. Me parece muy curioso todo. Y el único motivo por el que genuinamente lo entiendo es el dinero. Porque el Leverkusen es un equipo que este año va a jugar Champions. Y que con Xhaka tienen la experiencia como para poder colarse en el top 4. Quizá este año no van a volver a pelear por la Bundesliga, este año. Pero es un proyecto hecho para ganar títulos, a largo plazo y a corto plazo. Es el objetivo y lo insisten, tienen mucha más ambición que el Borussia Dortmund. Que decida irse de esta forma me parece muy raro y me implica que o es una cuestión de dinero o hay algo más de todo esto que no sabemos y no sé si algún día sabremos. Esto evidentemente deja a Leverkusen, como decía, bastante dañado porque iba a ser el capitán esta temporada, era el capitán en la sombra la temporada pasada y uno de los jugadores más importantes de la columna vertebral y ya no quedan ni Lukas Hradecky en la portería, yo creo que han mejorado con Flecken, Jonathan Tah en la posición del centro de la defensa, creo que han mejorado con Quansah, pero es jugador nuevo y joven, que además no conoce la Bundesliga, Granit Xhaka en el centro del campo y Florian Wirtz arriba. Solo queda Patrick Schick y Boniface, pero todo el resto de la columna vertebral se ha ido o ha perdido importancia en el equipo, con lo cual tienen que dar un paso adelante varios jugadores que ya están en Leverkusen y hay otros que tiene que fichar el equipo de la ciudad de Leverkusen. En cuanto a opciones del Leverkusen dentro de la plantilla, una evidente es Alex García. El año pasado lo decíamos en muchos partidos, tanto en las retransmisiones en DAZN como en los vídeos aquí en el canal, que son jugadores, él y Xhaka, que se parecían mucho, que tenían un toque de balón muy parecido, que se movían por zonas similares del campo, que cuando no sacaba Xhaka los saques de esquina o las faltas laterales lo hacía Alex García, y creo que ahora, después de un año de adaptación, tiene que dar un paso adelante y conseguir convencer a Erik ten Hag de quedarse y de brillar. Sigue teniendo vínculos españoles dentro del vestuario, está Grimaldo, está Hincapié, está Palacios. Alex García es un digno sucesor de Erik ten Hag y además es un jugador que tiene algo más de experiencia de perfiles jóvenes que tienen en el equipo. Luego está el caso, no contemplo ni a Robert Andrich ni a Exequiel Palacios porque los considero perfiles distintos, pero bueno, evidentemente son jugadores que también tienen que brillar y dar un paso adelante. Luego está el caso de Jonas Hoffmann, que es un jugador de ataque, pero que yo creo que ahora que ha pasado varios procesos de lesiones y demás, puede evolucionar hacia ser un centrocampista interior con algo más de profundidad y de llegada. No sé si con el desplazamiento en largo que tenía Xhaka, pero sí con la experiencia y el liderazgo que puede representar Jonas Hoffmann, que además ha empezado enchufado en la pretemporada marcando gol y que puede aportar mucho en esa zona del centro del campo al equipo de Erik ten Hag. Esto es en cuanto a opciones dentro del Leverkusen. Opciones fuera del Leverkusen hay varias que han sonado e incluso habrá alguna que no haya sonado, que quizá es la que acaba fichando. Por un lado está Ardon Jazari, que en el momento en que estábamos grabando este vídeo no ha fichado ni por el Dortmund, ni por el Milan, ni por ningún otro equipo. Que parecía que lo querían 1000 equipos de Europa y ninguno ha conseguido llegar a un acuerdo con el Brujas. Creo que sería un fichaje top
muy top, Ardon Jashari, que además creo que es un perfil muy parecido al de Granit Xhaka, evidentemente muy joven, el futbolista suizo también, con lo cual estaría sustituyendo a un suizo por otro suizo. Creo que podría encajar muy bien, lo que pasa es que muy joven tendrías que acompañarlo pues o de Robert Andrich o de Ezequiel Palacios o de algún perfil con más experiencia. ¿Cómo podría ser el segundo nombre de esta lista, que es Ndidi, el futbolista del Leicester, que cuando estaba grabando esto no ha sonado, no ha fichado por ningún otro equipo, que ha interesado al Leverkusen, ha interesado al Borussia Dortmund y, según leí en la prensa inglesa, cuando descendió el Leicester tiene una cláusula, o se le activó una cláusula de 9 millones de libras, 12 millones de euros aproximadamente, de salida. Ndidi más Jashari por unos 40 millones de euros sería una incorporación muy top para el centro del campo. Ndidi aportaría mucha experiencia y además puede jugar tanto en el centro del campo como en la defensa, al igual que Robert Andrich, que también ha crecido mucho y, según se ha dicho en la prensa cercana al Leverkusen, es uno de los ganadores del lo que va de pretemporada, aunque, como digo, me parece un perfil distinto a Granit Xhaka. Y luego, por acabar, ¿vale? Yo os propongo el que para mí sería el recambio ideal. Lo que pasa es que creo que él igual no quiere irse de su equipo, aunque depende del dinero que le ofrezcas y de la posibilidad de jugar Champions y pelear por títulos y un siguiente paso en su carrera puede aceptarlo. El club no lo va a dejar salir a no ser que pagues un dinero tremendo, pero por ponernos en la situación más ideal, el recambio perfecto de todo lo que hay en la Bundesliga y fuera también, medianamente realista, para el Bayer Leverkusen es Ángel Stiller. Es un jugador que tiene todavía mejor desplazamiento en largo, que tiene experiencia ya, que sabe lo que es ganar títulos porque ha ganado una Pokal con el Stuttgart, que sabe lo que es sufrir en una temporada, que sabe lo que es pelear por el descenso, es decir, ha vivido muchas situaciones diversas como futbolista y creo que puede ser un plus importante el fichaje de Ángel Stiller. Lo que pasa es que ofrece 60 y pico millones, o yo creo que 50 y pico millones, o el Stuttgart no te lo vende, y mucho menos a un equipo que podría ser un rival directo por entrar en Champions, pero como digo, es una situación surrealista, es un nombre surrealista, pero para mí es el sustituto ideal y a por el que tendría que ir de cabeza Simon Rolfes y Carro, aunque tarden en convencerle a él y al Stuttgart toda la ventana que queda de traspasos. Si consiguen el fichaje de Stiller, darán un salto de calidad muy alto para compensar el bajón de calidad que han dado con la marcha de Granit Xhaka. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros de la marcha del futbolista suizo. También, si os parece raro el hecho de que vaya a un recién ascendido en la Premier. Es cierto que es quizá el ascendido que mejor está haciendo las cosas, pero aún así es algo curioso y extraño. Si es un tema de dinero, si creéis que hay algo más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.